Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ecos de lo Macabro. Les agradezco de corazón que le hayan dado clic a este video. Espero que la historia que están a punto de escuchar sea de su agrado. Apaguen las luces, suban el volumen y comencemos. Antes de que escuches lo que voy a contarte, déjame darte un consejo que puede salvarte de pasar por lo mismo que yo viví. Si alguna vez ves que algo extraño comienza a rondar tu casa por las noches, si algo que no parece natural se queda observando desde la oscuridad, no lo ignores. No pienses que se irá solo. No esperes a que la situación empeore. Actúa rápido, busca ayuda y sobre todo, no dejes que el miedo te paralice. Porque lo que yo viví casi destruye a mi familia y todo comenzó de la forma más simple. Yo soy un hombre común y corriente. Trabajo la tierra, cuido de mi esposa y mis 2 hijos y trato de vivir en paz. Llegamos a este pueblo hace unos años, buscando un lugar tranquilo para criar a los niños lejos del ruido de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La gente era amable, las calles eran seguras y el aire olía a pino y tierra mojada. Pero había un hombre en el pueblo, un campesino mayor que vivía solo en las afueras, que desde el primer día me miró con desprecio. Nunca supe exactamente qué problema tenía conmigo. Tal vez era porque compré el terreno que él quería, o porque me negué a venderle mi cosecha a precio de burla. El caso es que ese hombre, de nombre Jacinto, comenzó a tratarme con hostilidad. Me insultaba cuando me veía en el mercado, les decía cosas feas a mis hijos en la calle, y una vez hasta trató de convencer al dueño de la tienda de que no me vendiera provisiones. Mi esposa me pedía que no le hiciera caso, que era solo un viejo amargado, y yo traté de ignorarlo. Pero lo que vino después no se podía ignorar. Todo comenzó una noche de octubre. Yo acababa de acostar a los niños y estaba sentado en la sala con mi esposa, cuando escuchamos un ruido afuera. No era un ruido fuerte, solo el sonido de algo moviéndose cerca de la puerta. Pensé que era un animal del monte que había bajado al pueblo buscando comida. Me asomé por la ventana y lo que vi me heló la sangre. Ahí, parado justo frente a mi casa, había un perro negro. Pero no era un perro común. Era enorme, del tamaño de un becerro, con el pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un color amarillo enfermizo, y lo más perturbador de todo era que no se movía. Solo se quedaba ahí, sentado en medio de la calle, mirando directamente hacia nuestra casa, hacia nuestra ventana, hacia mí. Le dije a mi esposa que cerrara bien todas las puertas y ventanas. Ella me preguntó qué pasaba, y yo solo le dije que había un animal afuera. No quería asustarla más de la cuenta. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir bien. Cada vez que miraba por la rendija de la cortina, el perro seguía ahí, inmóvil, observando. Cuando amaneció, el animal había desaparecido. Salí a revisar y no encontré ninguna huella, ningún rastro. Era como si nunca hubiera estado ahí. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansado y había visto cosas que no eran. Pero esa misma noche, el perro volvió, y la siguiente noche también, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre con esos ojos amarillos clavados en mi casa. Mis hijos empezaron a tener pesadillas. Mi esposa comenzó a enfermarse del estrés. Yo casi no dormía, porque sabía que en cuanto cayera la noche, esa cosa estaría ahí afuera, esperando, observando, como si estuviera esperando el momento perfecto para hacer algo terrible. Hablé con algunos vecinos tratando de averiguar si alguien más había visto al perro. La mayoría se hacía la que no sabía nada, desviaban la mirada, cambiaban de tema. Pero una señora mayor, doña Refugio, me jaló del brazo un día en la plaza y me dijo en voz baja que tuviera cuidado. Me dijo que había personas en el pueblo que sabían hacer cosas oscuras, cosas que venían de tiempos antiguos. Me dijo que si alguien te tenía rencor, podía tomar la forma de un animal para atormentarte. Cuando me dijo eso, todo cobró sentido. El perro, las miradas, Jacinto. Esa misma tarde fui a buscar a Jacinto a su casa. Necesitaba enfrentarlo.
Necesitaba saber si lo que Doña Refugio me había dicho era cierto. Cuando llegué a su rancho, él estaba sentado afuera, tallando un pedazo de madera con un cuchillo viejo. Me vio llegar y sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. Le pregunté directamente si tenía algo que ver con lo que estaba pasando en mi casa. Él se hizo el desentendido. Me preguntó de qué le estaba hablando. Pero sus ojos me decían otra cosa. Había una burla en su mirada, una satisfacción oscura. Me dijo que si yo no era bienvenido en el pueblo, tal vez debería irme, que había formas de hacer que la gente entendiera dónde no debía estar. Sentí que la rabia me subía por el pecho, pero me contuve. No podía hacer nada sin pruebas, sin estar seguro. Regresé a mi casa con el corazón lleno de angustia. Esa noche, como todas las anteriores, el perro negro volvió, pero esta vez era diferente. Esta vez se acercó más. Llegó hasta la puerta de mi casa y comenzó a rascar la madera con sus garras. El sonido era horrible, como si estuviera tratando de entrar. Mis hijos gritaron desde su cuarto. Mi esposa se abrazó a mí temblando. Yo tomé el machete que guardaba junto a la puerta y salí al patio trasero para rodear la casa. Pero cuando llegué al frente, el perro había desaparecido otra vez. Solo quedaban las marcas profundas de sus garras en la puerta. Al día siguiente fui a la iglesia. Busqué al padre Martín, el sacerdote del pueblo, y le conté todo. Al principio pensé que no me creería, que me diría que estaba exagerando o que me mandaría con un doctor. Pero él solo asintió con la cabeza, como si ya hubiera escuchado historias así antes. Me dijo que en estos pueblos, las creencias viejas nunca mueren del todo. Me explicó que hay personas que hacen pactos, que aprenden a transformarse en animales para hacer daño a otros. Les llaman nahuales. Me dijo que esas cosas existen, aunque mucha gente ya no quiera creerlo. Y me dijo que había una forma de detenerlo, pero que tenía que ser valiente. El padre Martín me dio un rosario bendecido y me enseñó unas oraciones específicas, palabras en latín y en español que tenía que repetir cuando el perro apareciera. Me explicó que esas oraciones tenían el poder de romper la transformación, de obligar al nahual a volver a su forma humana. Pero me advirtió que tenía que estar preparado para lo que vendría después, porque cuando un nahual es descubierto, se vuelve peligroso. Pasé todo el día siguiente preparándome. Le conté a mi esposa lo que iba a hacer. Ella me suplicó que no me arriesgara, que mejor nos fuéramos del pueblo. Pero yo sabía que no podíamos huir. Si nos íbamos así, derrotados, esa cosa nos seguiría persiguiendo. Tenía que enfrentarlo, por mi familia, por mi dignidad. Cuando cayó la noche, esperé. Me paré en el patio delantero con el rosario en una mano y una lámpara en la otra. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces, como siempre, el perro apareció. Llegó caminando lentamente desde la oscuridad de la calle, con esos ojos amarillos brillando como brasas. Se detuvo frente a mi casa y me miró directamente. Esta vez yo no me escondí. Lo miré de frente y comencé a recitar las oraciones que el padre Martín me había enseñado. Al principio no pasó nada. El perro solo me observaba, inmóvil. Pero seguí rezando, cada vez más fuerte, cada vez con más convicción. Y entonces algo cambió. El perro comenzó a retorcerse. Empezó a emitir un sonido horrible, una mezcla entre aullido y gemido humano. Su cuerpo comenzó a temblar y a crecer, y ante mis ojos, la transformación comenzó. El pelaje negro empezó a desaparecer. Las patas se alargaron y se convirtieron en brazos y piernas. El hocico se retrajo y apareció un rostro humano. En cuestión de segundos, ahí frente a mí ya no había un perro, había un hombre. Y ese hombre era Jacinto. Estaba desnudo, tirado en el suelo, respirando con dificultad. Me miraba con odio y con miedo al mismo tiempo. Grité pidiendo ayuda y varios vecinos salieron de sus casas. Algunos ya sabían lo que estaba pasando, porque habían estado esperando señal mía. Trajeron una cuerda y entre varios lo amarramos a un árbol que estaba cerca de mi casa. Jacinto maldecía, gritaba que lo soltáramos, que no teníamos derecho. Pero yo estaba lleno de rabia. Pensé en mis hijos asustados,
en mi esposa enferma del miedo, en todas esas noches sin dormir. Le dije que él nos había atormentado sin piedad, que había usado sus conocimientos oscuros para hacernos daño, para tratar de sacarnos de nuestro hogar. Mientras estaba amarrado ahí, temblando y débil, tomé un palo grueso que había cerca y comencé a golpearlo. No con la intención de hacerle un daño grave, pero sí lo suficiente para que entendiera que no podía seguir haciendo lo que hacía. Cada golpe era por una noche de terror, por cada lágrima de mis hijos, por cada momento de angustia de mi esposa. Los otros hombres del pueblo no me detuvieron. Algunos incluso parecían aprobar lo que estaba haciendo. Sabían que Jacinto había hecho estas cosas antes, que otras familias habían sufrido por su culpa, pero nadie se había atrevido a enfrentarlo. El miedo a lo desconocido, a sus poderes oscuros, había mantenido a todos callados durante años. Después de un rato, cuando ya estaba cansado y mi rabia había disminuido un poco, me detuve. Jacinto estaba ahí, sollozando, con marcas en el cuerpo pero consciente. El padre Martín había llegado también, alertado por el ruido, y se acercó a nosotros con una expresión seria. El sacerdote le habló a Jacinto con voz firme. Le dijo que lo que había hecho era un pecado grave, que había usado fuerzas que no debía usar, que había hecho pactos que iban en contra de todo lo sagrado. Le dijo que tenía que arrepentirse y abandonar esas prácticas para siempre. Jacinto no respondió al principio, solo seguía mirando al suelo con resentimiento. Entonces don Felipe, uno de los hombres más respetados del pueblo, se adelantó. Era un señor mayor, de esos que todo mundo escucha cuando habla. Les dijo a todos los presentes que era momento de tomar una decisión, que ya habían tolerado suficiente, que Jacinto había causado problemas durante demasiado tiempo. Se dirigió directamente a Jacinto y le dio un ultimátum. Le dijo que tenía dos opciones. La primera era irse del pueblo inmediatamente, esa misma noche, y no volver jamás. La segunda era enfrentar las consecuencias de sus actos, y esas consecuencias serían severas. Don Felipe habló con una frialdad que me sorprendió, diciendo que si Jacinto se quedaba y volvía a practicar sus pactos oscuros, si volvía a transformarse o a hacerle daño a alguien, el pueblo entero se encargaría de él. Y la forma en que lo dijo dejaba muy claro que no estaba hablando de solo amarrarlo otra vez. Varios hombres asintieron. Había una determinación en sus rostros que yo no había visto antes. Me di cuenta en ese momento de que no era el único que había sufrido por culpa de Jacinto. Otras personas tenían sus propias historias, sus propios miedos. Pero ahora que él había sido expuesto, ahora que todos habían visto con sus propios ojos la transformación, el miedo se había convertido en coraje. Jacinto levantó la vista. Ya no había burla en sus ojos, solo miedo real. Miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban con desprecio y determinación. Finalmente habló, con voz ronca y quebrada. Dijo que se iría, que no quería más problemas, que solo quería que lo dejáramos en paz. Lo desatamos del árbol y le dimos unos minutos para que se vistiera con ropa que alguien le trajo. Todavía estaba débil de la transformación. Las oraciones habían drenado mucha de su fuerza. Mientras se vestía, don Felipe le recordó la advertencia. Le dijo que tenía hasta el amanecer para estar fuera del pueblo, y que si alguna vez alguien lo veía de regreso por aquí, no habría segunda oportunidad. Jacinto asintió sin mirar a nadie a los ojos. Comenzó a caminar por la calle oscura, cojeando un poco por los golpes, alejándose de mi casa, alejándose del centro del pueblo. Algunos hombres lo siguieron a distancia para asegurarse de que realmente se fuera. Yo me quedé ahí parado, temblando, sintiendo como toda la tensión de las últimas semanas finalmente comenzaba a abandonar mi cuerpo. Mi esposa salió de la casa y me abrazó. Estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio. Mis hijos se asomaron por la ventana, sus caritas pálidas pero llenas de esperanza. El padre Martín puso su mano en mi hombro y me dijo que había hecho lo correcto, que había protegido a mi familia y al pueblo entero. Esa noche, por primera vez en semanas, no hubo ningún perro negro frente a mi casa. El silencio de la calle era hermoso, pacífico. Mis hijos pudieron dormir sin pesadillas. Mi esposa descansó de verdad. Y yo,
Aunque adolorido y exhausto, sentí una paz que no había sentido desde que llegamos al pueblo. Los días siguientes fueron diferentes. La gente me saludaba con más respeto en las calles. Doña Refugio me detuvo en el mercado para darme las gracias. Me dijo que su hijo también había sido atormentado por Jacinto años atrás, pero nunca se había atrevido a hacer nada. Me di cuenta de que muchas familias guardaban historias similares, secretos que habían mantenido ocultos por temor a que nadie les creyera o por miedo a represalias. Pero ahora que todo había salido a la luz, la gente parecía respirar con más tranquilidad. Era como si una sombra pesada que había estado sobre el pueblo durante años, finalmente, se hubiera levantado. Pasaron las semanas y Jacinto nunca volvió. Alguien dijo que lo habían visto subirse a un camión rumbo a la ciudad, con apenas una bolsa de ropa y nada más. Otros decían que se había ido a vivir a un rancho abandonado en las montañas, lejos de cualquier pueblo. No lo sé con certeza y la verdad es que no me importa. Lo único que me importa es que mi familia está a salvo, pero la experiencia me cambió para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que existen más allá de lo que nos enseñaron en la escuela o en los libros. Aprendí que el mal puede tomar muchas formas, algunas de ellas antiguas, oscuras y terribles. Y también aprendí que no se puede huir del mal, hay que enfrentarlo con valentía, con fe y con la ayuda de quienes te rodean. El padre Martín me explicó después que los nahuales son personas que aprenden estas transformaciones a través de rituales que han pasado de generación en generación. No todos usan este conocimiento para hacer daño, me dijo, pero cuando alguien lo usa con mala intención, como lo hizo Jacinto, se convierte en algo muy peligroso. Me dijo que las oraciones funcionaron porque la fe tiene un poder real contra estas fuerzas oscuras, y que fue mi determinación y mi amor por mi familia lo que me dio la fuerza para no rendirme. Todavía conservo el rosario que me dio el padre Martín. Lo guardo en una caja especial junto a mi cama. Mis hijos han vuelto a ser los niños alegres que eran antes. Mi esposa recuperó su sonrisa, y yo puedo dormir tranquilo sabiendo que protegí lo que más amo en este mundo. Pero hay noches, de vez en cuando, en las que me despierto sobresaltado y miro por la ventana, medio esperando ver esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y aunque sé que Jacinto no está, aunque sé que se fue, y que probablemente nunca regresará, una parte de mí permanece alerta, porque ahora sé lo que existe ahí afuera, en las sombras, en los lugares donde la gente ya no mira. Por eso te digo esto hoy. Por eso comparto mi historia contigo. Si algún día te encuentras en una situación parecida, si algo extraño comienza a rondar tu casa, si sientes que alguien está usando fuerzas oscuras en tu contra, no te quedes callado. No esperes a que sea demasiado tarde. Busca ayuda. Habla con la gente de tu comunidad. Acude a quien tenga fe verdadera y conocimiento de estas cosas. No subestimes el poder de la maldad, pero tampoco subestimes tu propio poder para enfrentarla. La fe, el coraje y la unión de las personas buenas pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Yo soy la prueba viviente de eso. Y si alguna vez te dicen que estas cosas no existen, que son solo supersticiones de pueblos ignorantes, recuerda mi historia. Recuerda que yo también pensaba así hasta que lo viví en carne propia. Hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos imaginar, cosas que nuestros abuelos conocían bien y que nosotros hemos olvidado en nuestra prisa por ser modernos. Mi familia y yo seguimos viviendo en este pueblo. Ya no tenemos miedo. Las noches son tranquilas nuevamente y el perro negro nunca ha vuelto. Pero llevo conmigo las lecciones de aquellos días oscuros. Sé que el mal existe, pero también sé que puede ser vencido. Y eso, amigo que me escuchas, es algo que nunca olvidaré. Así que ten cuidado ahí afuera. Mantén los ojos abiertos. Protege a tu familia. Y si alguna vez ves algo que no debería existir, algo que te hiela la sangre y te hace dudar de lo que sabes, no lo ignores. Enfrenta el miedo antes de que el miedo te enfrente a ti, porque al final del día, lo que me salvó no fue la suerte ni el destino. Fue tomar la decisión de no ser una víctima, de no dejar que el miedo me paralizara, de hacer lo que tenía que hacer para proteger a los míos. Y si yo pude hacerlo,
tú también puedes. Que esta historia te sirva de advertencia y de enseñanza, y que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Pero si algún día te toca enfrentar la oscuridad, espero que recuerdes mis palabras y encuentres en ellas la fuerza para seguir adelante. Antes de que escuches lo que voy a contarte, quiero que sepas algo muy importante. Si alguna vez tus hijos te hablan de amigos imaginarios que solo ellos pueden ver, no lo tomes a la ligera. No pienses que es solo cosa de niños. No ignores las señales. Yo cometí ese error, y lo que pasó en mi casa casi destruye a mi familia. Esto que vas a escuchar no es un cuento inventado. Es mi testimonio. Es mi verdad. Y espero que te sirva para que nunca pases por lo mismo que yo pasé. Me llamo Patricia y soy madre de 3 hijos. Vivo en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Tengo una vida normal. O al menos eso creía hasta hace unos meses. Todo comenzó cuando mi hijo Daniel cumplió 6 años. Él siempre fue un niño tranquilo, obediente, cariñoso con sus hermanos. Pero después de su cumpleaños algo cambió. Al principio eran cosas pequeñas que yo no le daba importancia. Daniel empezó a hablar solo en su cuarto. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que con su nuevo amigo. Yo pensé que era normal, que los niños tienen imaginación. Mi esposo Javier tampoco le dio mucha importancia. Pasaron las semanas y Daniel cada vez pasaba más tiempo encerrado en su cuarto. Lo escuchaba reírse, hablar como si alguien estuviera ahí con él. Una noche fui a darle las buenas noches y lo encontré sentado en el piso, mirando hacia la esquina de su habitación. Le pregunté qué hacía y me dijo que su amiguito le estaba contando historias. Le pregunté cómo se llamaba su amiguito. Daniel me miró con esos ojos grandes que tiene y me dijo que se llamaba Chato, que era bajito, que usaba un sombrero grande y ropa vieja, que tenía los pies al revés. Eso último me dio un escalofrío en la espalda. Los pies al revés. Mi abuela me contaba historias sobre esas criaturas cuando yo era niña, pero yo nunca les creí. Pensé que eran solo leyendas para asustar a los niños. Le dije a Daniel que ya era tarde y que su amiguito tenía que irse a su casa. Él me dijo que Chato vivía aquí ahora, que no se iba a ir. Cerré la puerta de su cuarto y me fui a dormir inquieta. A la mañana siguiente, Daniel bajó a desayunar y apenas me habló. Se sentó en la mesa y puso un plato extra al lado de él. Le pregunté para qué era ese plato. Me dijo que era para Chato, que también tenía hambre. Mi esposo se rió y me dijo que dejara al niño jugar. Pero yo no me sentía tranquila. Había algo en los ojos de Daniel que no me gustaba, como si no estuviera completamente presente. Los días siguientes fueron peores. Daniel empezó a portarse mal en la escuela. La maestra me llamó para decirme que había empujado a un compañero sin razón. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que Chato le había dicho que ese niño era malo, que tenía que alejarlo. Le dije que Chato no existía, que era solo su imaginación. Daniel se enojó muchísimo. Me gritó que Chato sí existía, que era más real que yo. Esa noche lo escuché llorando en su cuarto. Cuando entré, estaba acurrucado en una esquina temblando. Me dijo que Chato se había enojado con él porque yo no creía, que Chato le había dicho que me iba a castigar por no creerle. Abracé a Daniel y le dije que todo estaba bien, pero por dentro estaba aterrada. Algo andaba muy mal y yo no sabía qué hacer. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Daniel dejó de ser el niño que yo conocía. Se volvió agresivo con sus hermanos pequeños. Los empujaba, les quitaba sus juguetes, les decía cosas horribles. Cuando lo regañaba, me miraba con un odio que nunca había visto en sus ojos. Y siempre decía lo mismo. Que Chato le había dicho que lo hiciera. Que Chato le decía que sus hermanos eran malos. Que querían quitarle el cariño de sus papás. Mi esposo ya no se reía del asunto. Empezó a preocuparse de verdad cuando Daniel rayó todas las paredes de su cuarto. Dibujos extraños, garabatos, figuras que parecían una persona pequeña con un sombrero grande. Le pregunté por qué había hecho eso. Daniel me dijo que Chato se lo había pedido. Que Chato quería que todos supieran que él vivía ahí también. Decidimos llevarlo con un doctor, pensando que tal vez tenía algún problema. El doctor nos dijo que podía ser estrés, que algunos niños crean amigos imaginarios para lidiar con sus emociones. Nos recetó unas vitaminas y nos dijo que estuviéramos atentos. Pero yo sabía que no era solo eso. Yo había crecido escuchando las historias de mi abuela. Sabía que había cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Y tenía miedo de que una de esas cosas estuviera en mi casa, con mi hijo. Una noche me desperté porque sentí que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y mi corazón casi se detiene. Daniel estaba parado junto a mi cama,
completamente quieto mirándome fijamente. Le pregunté qué hacía ahí, por qué no estaba dormido. Él no respondió, solo seguía mirándome con esos ojos vacíos. Encendí la lámpara de la mesita y le volví a preguntar. Daniel sonrió, pero no era su sonrisa. Era algo frío, algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que Chato quería que viniera a verme, que Chato quería saber si yo dormía profundo. Le dije que se fuera a su cama inmediatamente. Daniel se dio la vuelta y se fue caminando despacio, arrastrando los pies. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé despierta, abrazada a mi esposo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. A la mañana siguiente le conté a Javier lo que había pasado. Él también estaba asustado, aunque intentaba disimularlo. Decidimos que uno de los dos se quedaría despierto cada noche para vigilar. Pasaron 3 noches sin que nada raro pasara. Pensamos que tal vez lo peor había pasado, pero estábamos muy equivocados. La 4ª noche me tocaba dormir a mí mientras Javier vigilaba, pero estaba tan cansada de los días anteriores que me quedé dormida profundamente. No sé cuánto tiempo pasó, lo único que recuerdo es que no podía respirar. Algo estaba presionando mi cara, algo suave pero pesado. Abrí los ojos desesperada y vi a Daniel sobre mí. Estaba presionando una almohada contra mi cara con todas sus fuerzas. Intenté quitármelo de encima, pero era como si tuviera una fuerza que no era normal para un niño de 6 años. Logré empujarlo y grité con todas mis fuerzas. Javier llegó corriendo y encendió la luz. Daniel estaba parado junto a la cama, con la almohada todavía en las manos. Pero lo que más me aterró fue su cara. Estaba sonriendo. Mi esposo lo tomó de los hombros y le preguntó qué estaba haciendo. Daniel dejó caer la almohada y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que Chato le había dicho que lo hiciera, que Chato le había prometido que si le tapaba la cara a mamá mientras dormía, ella iba a despertar y querer jugar con él, que era solo un juego. Que Chato le dijo que a mamá le gustaba jugar así. Me puse a llorar sin control. Mi propio hijo había intentado hacerme daño, y lo peor es que él no entendía lo que había hecho. En su mente solo estaba jugando. Esa misma noche sacamos a Daniel de nuestro cuarto y lo llevamos a la sala. Javier y yo nos quedamos despiertos, abrazando a nuestro hijo que lloraba sin parar. Daniel decía que no quería hacerme daño, que Chato le había dicho que era un juego bonito, que Chato le prometió que yo me iba a despertar feliz. Le pregunté dónde estaba Chato en ese momento. Daniel señaló hacia la esquina oscura de la sala. Dijo que Chato estaba ahí mirándonos, enojado porque no habíamos querido jugar. Miré hacia donde señalaba y no vi nada, pero sentí un frío horrible que me recorrió todo el cuerpo, como si realmente hubiera algo ahí, algo que nos estaba observando. A la mañana siguiente tomamos una decisión. Teníamos que buscar ayuda, pero no con doctores. Necesitábamos a alguien que entendiera lo que realmente estaba pasando. Mi mamá me dio el nombre de Don Tomás, un señor mayor que vivía en las afueras del pueblo. Decían que él sabía de estas cosas, que ayudaba a las personas cuando tenían problemas que no eran normales. Fuimos a buscarlo esa misma tarde. Don Tomás vivía en una casa pequeña rodeada de plantas y hierbas. Cuando le conté lo que estaba pasando, él solo asintió con la cabeza, como si ya supiera de qué le estaba hablando. Me dijo que trajera a Daniel. Cuando el niño entró a la casa, Don Tomás lo miró fijamente a los ojos durante varios minutos. Daniel empezó a ponerse nervioso, a moverse inquieto. De repente gritó que Chato no quería estar ahí, que Chato decía que ese señor era malo. Don Tomás le dijo a Daniel que se calmara, que él estaba ahí para ayudarlo. Le habló con una voz suave pero firme. Le dijo que Chato no era su amigo, que Chato era algo que se alimentaba de su energía, de su inocencia, que si no lo alejábamos pronto, Daniel iba a terminar muy enfermo, o algo peor. Don Tomás preparó unas hierbas en agua caliente y le dio a tomar a Daniel. También nos dio unas hierbas para quemar en la casa, especialmente en el cuarto del niño. Luego sacó un amuleto pequeño hecho con semillas y cuentas rojas. Lo colgó en el cuello de Daniel y le dijo que nunca se lo quitara. Después sacó un collar de piedras de diferentes colores. Don Tomás dijo que esas piedras habían sido curadas con oraciones y hierbas especiales, que tenían el poder de proteger a Daniel de las cosas malas que lo rondaban. Le puso el collar también y le dijo que lo usara día y noche. Nos dio instrucciones muy claras. Teníamos que limpiar toda la casa con las hierbas que nos dio. Teníamos que poner sal en las esquinas de cada cuarto. Teníamos que rezar todas las noches antes de dormir. Y lo más importante, no debíamos hablar del asunto frente a Daniel. No debíamos mencionar el nombre de Chato nunca más.
Don Tomás dijo que esas criaturas se hacen más fuertes cuando les das atención, que teníamos que actuar como si ya no existiera. Pagamos lo que nos pidió y regresamos a casa con algo de esperanza. Esa noche hicimos todo lo que don Tomás nos indicó. Quemamos las hierbas en cada cuarto. El humo olía fuerte pero no desagradable. Pusimos la sal en todas las esquinas. Rezamos juntos antes de dormir. Daniel se quedó dormido entre mi esposo y yo, con sus 2 collares puestos. La primera noche fue tranquila. Daniel no se levantó. No habló dormido, no pasó nada raro. A la mañana siguiente nos despertó con una sonrisa. Dijo que había dormido muy bien, que no había tenido pesadillas. Y lo más importante, no mencionó a Chato para nada. Los siguientes días fueron mejorando poco a poco. Daniel empezó a portarse mejor. Ya no era agresivo con sus hermanos. Ya no se encerraba en su cuarto a hablar solo. Volvió a ser el niño cariñoso que siempre fue, pero yo seguía asustada. Seguía poniendo la sal en las esquinas cada 3 días como don Tomás me había dicho. Seguía quemando las hierbas cada semana. Y vigilaba a Daniel todo el tiempo. Pasó una semana completa sin que Daniel mencionara a Chato. Era como si esa parte de su vida nunca hubiera existido. Volvió a jugar con sus hermanos, a reírse, a hacer sus tareas sin problema. En la escuela la maestra nos llamó para decirnos que Daniel estaba mucho mejor, que ya no se portaba mal, que estaba concentrado en sus clases. Nosotros respiramos con alivio, pensando que todo había terminado, pero yo no podía bajar la guardia completamente. A veces en las noches, sentía que algo nos observaba desde las sombras, pero ya no era tan fuerte como antes. Era como una presencia lejana, débil, que intentaba acercarse pero no podía. Don Tomás nos había dicho que regresáramos a verlo después de 2 semanas. Cuando fuimos, él revisó a Daniel nuevamente. Miró los collares, tocó el amuleto y asintió satisfecho. Nos dijo que la criatura se estaba alejando, que Daniel la veía cada vez menos porque los remedios estaban funcionando. Pero nos advirtió algo muy importante. Nunca debíamos quitarle los collares a Daniel, al menos no durante un año completo. Si los quitábamos antes de tiempo, la cosa podía regresar con más fuerza. También nos dijo que si alguna vez Daniel volvía a mencionar a Chato, regresáramos inmediatamente. Salimos de ahí con instrucciones de seguir con la limpieza de la casa cada semana. Han pasado ya 2 meses desde que fuimos con don Tomás. Daniel sigue usando sus collares todos los días. Al principio se quejaba porque le picaban o le molestaban para dormir, pero le explicamos que eran como su medicina, que tenía que usarlos para estar sano. Ahora ya ni se acuerda de que los trae puestos. Las cosas en casa volvieron a ser normales. Bueno, casi normales. Porque yo cambié después de todo esto. Ya no veo la vida igual que antes. Ahora sé que hay cosas que no podemos ver pero que existen. Cosas que pueden entrar a nuestras casas, a nuestras vidas, sin que nos demos cuenta. A veces Daniel me pregunta por qué ya no tiene a su amiguito. Le digo que su amiguito se fue a vivir a otro lugar, muy lejos de aquí. Él parece aceptar esa respuesta y sigue jugando. Pero hay noches en las que lo veo mirando hacia las esquinas de su cuarto. Y aunque no dice nada, yo sé que todavía lo ve. Tal vez no tan claro como antes, tal vez solo como una sombra. Pero sé que todavía está ahí esperando. Esperando a que bajemos la guardia. Esperando a que quitemos los collares. Esperando su oportunidad para volver. Por eso les cuento esta historia. Por eso les hago esta advertencia. Si sus hijos empiezan a hablar de amigos que solo ellos pueden ver, no lo ignoren. Si sus hijos empiezan a cambiar, a portarse diferente, a decir cosas extrañas, pongan atención. No cometan mi error de pensar que es solo imaginación de niños. Busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Hay criaturas que viven entre nosotros, invisibles para la mayoría, pero los niños las pueden ver. Los niños son más sensibles a ese mundo que nosotros ya no podemos percibir, y esas criaturas lo saben. Por eso buscan a los niños. Por eso los engañan. Por eso se hacen pasar por amigos. Yo tuve suerte de encontrar ayuda a tiempo. Tuve suerte de que don Tomás supiera qué hacer, pero no todos tienen esa suerte. He escuchado historias de otras familias que no corrieron con la misma fortuna. Familias que perdieron a sus hijos. No en el sentido físico, pero sí en todo lo demás. Niños que ya no son niños, que quedaron atrapados entre este mundo y el otro. No quiero que eso le pase a nadie más. Por eso comparto mi historia, aunque me dé miedo recordarla, aunque cada vez que la cuento siento que esa cosa me está escuchando, que está ahí, en alguna esquina oscura esperando. Daniel sigue usando sus collares,
Y los va a seguir usando hasta que don Tomás diga que ya es seguro quitárselos. Nuestra casa se siente diferente ahora, más limpia, más liviana. Pero yo sigo poniendo la sal en las esquinas, sigo quemando las hierbas cada semana y rezo todas las noches pidiendo protección para mis hijos. Porque ahora sé que la protección es lo único que nos mantiene a salvo, lo único que mantiene a esa cosa lejos de mi familia. Así que por favor escuchen mi advertencia. Protejan a sus hijos, no ignoren las señales. Y si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, busquen ayuda con las personas que saben, con las personas que entienden ese mundo invisible que nos rodea. No esperen a que sea demasiado tarde. No esperen a que sus hijos intenten hacerles daño sin entender lo que hacen. Aprendan de mi error y mantengan a sus familias a salvo. Porque ahí afuera, en las sombras, en las esquinas oscuras, hay cosas esperando su oportunidad. Y créanme cuando les digo que no quieren saber qué pasa si les dan esa oportunidad.